Hola, les doy la bienvenida a la práctica de la estrategia de los 6 pasos con un problema de multiplicación. Tendremos dos problemas de multiplicación, uno sencillo y uno un poco más difícil. Primero vamos a ver el fácil. Vamos a recordar los 6 pasos. Paso número 1. Leer el problema para saber de quién y de qué se trata y qué se quiere saber. Paso número 2. Leer el problema frase por frase y realizar un gráfico de barras con los datos y la pregunta. Paso número 3. Explicar el problema utilizando el gráfico realizado. Paso número 4. Realizar la operación de acuerdo al gráfico. Paso número 5. Explicar el gráfico con la respuesta del problema. Y paso número 6. Escribir la respuesta del problema con una oración completa. Aquí tenemos el problema. Vamos a iniciar con el paso número 1, que dice leer el problema para saber de quién y de qué se trata y qué se quiere saber. Vamos a leerlo. En una pastelería se hacen 126 pasteles diarios. ¿Cuántos pasteles se hacen en una semana? El problema trata de una pastelería en donde se hacen pasteles, que son 126 cada día. Y se quiere saber la cantidad de pasteles que se hacen en 7 días, que son los días que comprende una semana. Paso número 2. Leer el problema frase por frase y realizar un gráfico de barras con los datos y la pregunta. Vamos a leer la primera frase. En una pastelería se hacen 126 pasteles diarios. Vamos a representar este dato con una barra. Seguimos con el paso número 2. Vamos a leer la siguiente frase. La siguiente frase es la pregunta, pero solo leeremos la parte de ella que nos dice el otro dato que necesitamos, o sea, en una semana. Ya tenemos aquí la barra del primer día de trabajo de la panadería. Ahora dibujamos los días de la semana que nos faltan para completarla. Ahí está. La dibujamos las barras al lado porque se trata de otros días y se dibujan del mismo tamaño porque valen lo mismo. De hecho, no es necesario ponerles el valor porque ya está en la primera barra. Seguimos con el paso número 2, leyendo ahora, sí, la pregunta completa. ¿Cuántos pasteles se hacen en una semana? Tenemos aquí las barras de los días de la semana. Ahora dibujamos la barra que representa el total de pasteles que se hacen en esa semana. Se dibuja de color rojo debajo de las demás, abarcándolas todas porque se juntan para darnos el total de los pasteles que se hacen en la semana. Paso número 3. Explicar el problema utilizando el gráfico realizado. Aquí tenemos el gráfico. Entonces la barra de arriba representa los días de la semana dividida en 7 partes iguales. Y cada día o parte vale 126 pasteles. Y la barra de abajo representa el total de pasteles que se hicieron en una semana, que es lo que buscamos o queremos saber. Paso número 4. Realizar la operación y escribir el resultado en el gráfico. Aquí tenemos el gráfico y este nos dice que tenemos que realizar una suma porque tenemos varias partes y buscamos un total. Pero también podemos hacer una multiplicación porque esas partes son iguales y buscamos un total. Entonces, la regla para realizar una multiplicación es: tenemos varias partes iguales y buscamos un total. Hacemos primero la suma. Si sumamos 7 veces, 126 nos da 882. Pero también hacemos la multiplicación.
Si multiplicamos 126 por 7, nos da también 882. Ahora ponemos el resultado en el gráfico. Paso número 5. Explicar el gráfico con la respuesta del problema. Tenemos el gráfico y una explicación posible es: tenemos los días de la semana que son 7. Luego, si en cada uno de ellos se hacen 126 pasteles, entonces se hacen 882 pasteles en esa semana. Paso número 6. Escribir la respuesta del problema con una oración completa. Si la pregunta fue ¿cuántos pasteles se hacen en una semana? Entonces la respuesta es: en una semana se hacen 882 pasteles. Y hasta aquí el primer problema de multiplicación.